¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba por la mente de Jesús en sus últimos días en la tierra? ¿Qué secretos, emociones y profecías se esconden detrás de cada paso que dio antes de su crucifixión? ¿Y si te dijera que en los últimos días de Jesús hubo detalles ocultos, momentos dramáticos y revelaciones impactantes que pocos conocen? Detalles que no solo cambiarán tu comprensión de la historia, sino que también transformarán tu fe para siempre. Imagina por un momento estar allí, caminando junto a Jesús en las calles de Jerusalén. Sentir la tensión en el aire, escuchar los murmullos de la multitud y presenciar los eventos que cambiarían el curso de la humanidad. Pero hay más, mucho más. ¿Qué realmente sucedió en la última cena? ¿Qué palabras pronunció Jesús en sus momentos más íntimos con sus discípulos? ¿Y qué secretos se esconden detrás de sus últimas horas antes de la resurrección? En estos días, donde el mundo parece estar lleno de caos e incertidumbre, entender los últimos días de Jesús no es solo un viaje histórico, sino una oportunidad para encontrar esperanza, propósito y una conexión más profunda con lo divino. ¿Estás listo para descubrir lo que nadie te ha contado? En los próximos minutos, te llevaré en un viaje único a través de los detalles más fascinantes y conmovedores de la última semana de Jesús. Revelaremos secretos bíblicos, analizaremos profecías cumplidas y exploraremos los momentos más dramáticos que llevaron a la crucifixión y finalmente a la resurrección. Al final de este video, no solo tendrás una comprensión más clara de estos eventos, sino que también sentirás una renovación en tu fe y en tu relación con Dios. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Si estás listo para recibir este mensaje, comenta "Paz en Cristo" en la sección de comentarios. Este simple acto no solo refuerza tu compromiso con la fe, sino que también nos ayuda a difundir la palabra de Dios a más personas. Además, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada like y suscripción es una semilla que nos ayuda a crecer y llevar este mensaje a más corazones. Hacia el final del video, te revelaré un detalle oculto que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que asegúrate de quedarte hasta el final, porque este mensaje podría cambiar todo para ti. La entrada triunfal en Jerusalén. La última semana de Jesús comenzó con un evento que, a primera vista, parecía ser una celebración triunfal, pero que en realidad estaba llena de simbolismos proféticos y significados ocultos. Hablamos, por supuesto, de la entrada triunfal en Jerusalén, un momento que muchos conocen superficialmente, pero que esconde detalles profundos que pocos han explorado. Imagina la escena. Jesús, montado en un burro, entra en Jerusalén mientras una multitud lo recibe con ramas de palma y gritos de «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Parece un momento de gloria, ¿verdad? Pero hay mucho más detrás de esta imagen. ¿Por qué un burro y no un caballo, símbolo de poder y realeza? ¿Qué significado tenían las ramas de palma? Y sobre todo, ¿por qué Jesús eligió este momento para revelarse públicamente como el Mesías? La respuesta está en las profecías del Antiguo Testamento. En Zacarías 9:9 se predice: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna». Jesús no estaba simplemente cumpliendo una profecía, estaba enviando un mensaje poderoso. Su entrada en 1900 Jerusalén no era una declaración de poder militar o político, como muchos esperaban del Mesías. En cambio, era una demostración de humildad, paz y un reino espiritual. Pero aquí hay un detalle que pocos conocen. El burro que Jesús montó no era cualquier burro.
Según los relatos bíblicos, era un pollino que nunca había sido montado, lo que simboliza pureza y consagración. Además, el hecho de que Jesús lo usara sin resistencia muestra su autoridad divina sobre la creación. Este pequeño detalle nos habla de la naturaleza única de Jesús, un rey que no viene para dominar, sino para servir. Ahora profundicemos en la multitud. ¿Quiénes eran esas personas que lo recibieron con tanto entusiasmo? Muchos de ellos eran peregrinos que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Habían oído hablar de los milagros de Jesús, los ciegos que veían, los cojos que caminaban, los muertos que resucitaban. Para ellos, Jesús era la esperanza de liberación, no solo espiritual, sino también política. Esperaban que Él fuera el líder que los liberaría del yugo romano. Pero aquí está la ironía. Mientras la multitud gritaba «Hosana», que significa «sálvanos ahora», pocos entendían el verdadero propósito de Jesús. Él no había venido para derrocar a los romanos, sino para derrotar un enemigo mucho más grande, el pecado y la muerte. Este es un detalle crucial que nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas buscamos a Jesús para resolver nuestros problemas inmediatos, sin entender su plan más profundo para nosotros? Y luego están las ramas de Melchizedek en palma. En la cultura judía, las palmas eran símbolos de victoria y regocijo, pero también tenían un significado profético. En el libro de Apocalipsis 7:9, vemos una multitud de todas las naciones sosteniendo ramas de palma, adorando al Cordero. Esto nos muestra que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no fue solo un evento histórico, sino un anticipo de su victoria final sobre el mal. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan. Después de este aparente triunfo, Jesús lloró sobre Jerusalén. En Lucas 19:41-44 leemos que Jesús lloró por la ciudad, prediciendo su destrucción. Este momento de tristeza en medio de la celebración nos recuerda que, aunque Jesús es el Rey de Reyes, su reino no es de este mundo. Y aunque muchos lo aclamaron en ese día, pocos permanecieron fieles cuando llegó la hora de la cruz. Este es el primer gran detalle oculto de los últimos días de Jesús. Su entrada triunfal fue tanto un cumplimiento de profecías como una revelación de su verdadero propósito. No vino para ser un rey terrenal, sino para ser el Salvador de la humanidad. Y este mensaje sigue siendo relevante hoy. Estamos dispuestos a recibir a Jesús no solo como el que resuelve nuestros problemas, sino como el Señor de nuestras vidas. La unción en Betania. En los días previos a su crucifixión, Jesús se encontraba en Betania, un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén. Allí, en casa de Simón el leproso, ocurrió un evento que, aunque aparentemente sencillo, está cargado de un profundo significado espiritual: la unción de Jesús por una mujer. Este acto de amor y devoción no solo conmovió a Jesús, sino que también nos deja lecciones eternas sobre la adoración, el sacrificio y la preparación para lo que estaba por venir. El relato de este evento se encuentra en varios evangelios, pero cada uno aporta detalles únicos que, al unirlos, nos dan una imagen completa de lo sucedido. En Mateo 26:6-13, Marcos 14:3-9 y Juan 12:1-8, encontramos la historia de una mujer que, con un frasco de alabastro lleno de un perfume costoso, ungió a Jesús. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Por qué eligió este acto tan extravagante? Y, sobre todo, ¿qué significado tiene este momento en el contexto de los últimos días de Jesús? En el Evangelio de Juan, se nos dice que la mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Este detalle es crucial, porque nos muestra que María no era una extraña, sino alguien que había experimentado personalmente el poder y el amor de Jesús.
Su acto de ungir a Jesús no fue un gesto casual, sino una respuesta de gratitud y adoración profunda. El perfume que María usó era de nardos puros, una esencia extremadamente costosa. De hecho, en aquella época, un frasco de nardo podía costar el equivalente a un año de salario. Este detalle nos habla del valor del sacrificio que María estaba dispuesta a hacer por Jesús. No estaba dando lo que le sobraba, sino lo más preciado que tenía. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros en adoración a Jesús? ¿Estamos dispuestos a ofrecerle lo mejor de nosotros, incluso cuando eso implique un costo personal? Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan. El acto de María no fue bien recibido por todos. En los evangelios se nos dice que algunos de los discípulos, especialmente Judas Iscariote, se indignaron ante lo que consideraron un desperdicio. Argumentaron que el perfume podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Sin embargo, Jesús defendió a María diciendo: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Este momento nos revela una verdad profunda. La adoración no siempre es entendida por los demás y a veces puede ser criticada o malinterpretada. Pero lo que importa es el corazón detrás del acto. María no estaba buscando la aprobación de los demás. Estaba enfocada en Jesús, y eso es lo que la hizo especial. Ahora profundicemos en el significado simbólico de la unción. En la cultura judía, la unción con aceite o perfume tenía varios significados. Se usaba para consagrar a los reyes, sacerdotes y profetas. También era un acto de preparación para la muerte, ya que los cuerpos se ungían antes de ser sepultados. En el caso de Jesús, este acto tenía ambos significados. Por un lado, era un reconocimiento de su identidad como el Mesías, el Rey de Reyes. Por otro, era una preparación simbólica para su muerte inminente. De hecho, Jesús mismo interpretó el acto de María de esta manera. En Mateo 26:12 dijo: «Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura». Este es un detalle impactante. Mientras los discípulos aún no entendían lo que estaba por suceder, María, a través de su acto de amor, estaba preparando a Jesús para su sacrificio final. Pero aquí hay otro detalle oculto: el aroma del perfume. En la antigüedad, los perfumes no solo se usaban por su fragancia, sino también para cubrir olores desagradables. En el caso de Jesús, que pronto enfrentaría la agonía de la cruz, este perfume podría haber sido un pequeño consuelo en medio del sufrimiento. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios nos da señales de su amor y cuidado. Finalmente, este evento nos deja una lección poderosa sobre la adoración. María no esperó a que Jesús estuviera en un trono o en un lugar de honor para adorarlo. Lo adoró en medio de la sencillez de una cena, en un hogar común. Esto nos enseña que la verdadera adoración no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón dispuesto a amar y honrar a Jesús, sin importar el costo. La última cena. La última cena es, sin duda, uno de los momentos más icónicos y profundos de la vida de Jesús. Este evento, que tuvo lugar en el aposento alto de una casa en Jerusalén, no fue simplemente una cena de despedida, sino un acto cargado de simbolismos, profecías y enseñanzas que cambiaron para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Pero, ¿qué realmente sucedió en esa noche? ¿Qué detalles ocultos nos revelan los evangelios? Y sobre todo, ¿qué significado tiene este evento para nosotros hoy? Para entender la importancia de la última cena, debemos situarnos en el contexto de la Pascua judía.
La Pascua era una celebración que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta festividad se sacrificaba un cordero y se compartía una cena especial que incluía pan, sin levadura y vino. Jesús, siendo judío, estaba celebrando esta tradición con sus discípulos. Pero aquí hay un detalle crucial. Jesús no solo estaba recordando el pasado, estaba estableciendo un nuevo pacto. En Lucas 22, 14, 20, leemos que Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Estas palabras no eran meramente simbólicas, eran una declaración profética de lo que estaba por suceder. Jesús estaba anunciando que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada para la redención de la humanidad. Pero aquí hay un detalle que pocos conocen. El pan que Jesús partió no era un pan común, era pan sin levadura, que en la tradición judía simboliza la pureza y la ausencia de pecado. Al identificarse con este pan, Jesús estaba señalando su naturaleza sin pecado y su papel como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es un paralelo directo con la Pascua judía, donde el cordero sacrificado debía ser sin defecto. Ahora, profundicemos en el simbolismo del vino. En la cultura judía, el vino era un símbolo de alegría y celebración, pero también de pacto. Cuando Jesús dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre», estaba estableciendo un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad. A diferencia del antiguo pacto, que se basaba en la ley y los sacrificios de animales, este nuevo pacto se basaría en la gracia y el sacrificio perfecto de Jesús. Pero aquí hay otro detalle fascinante: el momento en que Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. En Mateo 26, 21, 25, Jesús dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Esta declaración causó conmoción entre los discípulos, quienes comenzaron a preguntarse quién sería el traidor. Finalmente Jesús identificó a Judas Iscariote, diciendo: «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Este momento nos muestra la humanidad de Jesús. Aunque sabía lo que estaba por suceder, experimentó el dolor de la traición. Pero aquí hay un detalle oculto. Incluso en este momento de angustia, Jesús no dejó de amar a Judas. De hecho, en Juan 13, 26, 27, leemos que Jesús le dio a Judas un bocado de pan, un gesto de amistad y cercanía. Esto nos recuerda que el amor de Jesús es incondicional, incluso hacia aquellos que lo traicionan. Otro aspecto crucial de la última cena es el lavamiento de los pies. En Juan 13, 1, 17, leemos que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto, que normalmente era realizado por los sirvientes, fue una demostración poderosa de humildad y servicio. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les estaba enseñando que el verdadero liderazgo no se trata de dominar, sino de servir. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan. El lavamiento de los pies no era solo un acto simbólico, también tenía un significado espiritual. En Juan 13:8, Pedro le dijo a Jesús: «No me lavarás los pies jamás». Pero Jesús respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Esto nos muestra que para tener comunión con Jesús, debemos permitir que nos limpie de nuestras impurezas. Es un recordatorio de que, aunque hemos sido perdonados, necesitamos ser limpiados constantemente de las manchas del mundo. Por fin, la última cena nos deja una lección poderosa sobre la comunión.
En 1 Corintios 10, 16, 17, el apóstol Pablo explica que al participar del pan y del vino, nos unimos a Cristo y a su cuerpo, que es la Iglesia. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. Somos parte de una comunidad que comparte la misma esperanza y el mismo Salvador. El huerto de Getsemaní. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo y apartado en el Monte de los Olivos. Este huerto, cuyo nombre significa prensa de aceite, era un lugar familiar para Jesús y sus seguidores, un refugio donde solían reunirse para orar y descansar. Pero esa noche, Getsemaní se convirtió en el escenario de una de las pruebas más difíciles que Jesús enfrentaría: la agonía de saber lo que estaba por venir y la lucha por someterse a la voluntad de Dios. El relato de este momento se encuentra en los Evangelios de Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 39, 46. Cada uno de estos relatos nos ofrece detalles únicos que, al unirlos, nos permiten entender la profundidad de lo que Jesús experimentó en Getsemaní. Pero, ¿qué realmente sucedió en ese huerto? ¿Qué nos revelan las palabras y las lágrimas de Jesús en ese momento? Y, sobre todo, ¿qué significado tiene este evento para nosotros hoy? Para comenzar, es importante entender el contexto emocional de Jesús. Después de la última cena, donde anunció su traición y estableció el nuevo pacto, Jesús llevó a sus discípulos a Getsemaní. Allí les dijo: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Mateo 26, 36. Luego tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos más cercanos, y les confesó: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 38. Estas palabras nos muestran la humanidad de Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, también era completamente humano, y en ese momento experimentaba una tristeza y una angustia abrumadoras. La expresión «hasta la muerte» no es una exageración. Jesús estaba enfrentando un dolor emocional y espiritual tan intenso que podía sentirlo físicamente. Esto nos recuerda que Jesús no fue un ser distante o indiferente al sufrimiento. Él entendió y experimentó el dolor en su máxima expresión. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan: la soledad de Jesús. A pesar de estar acompañado por sus discípulos, Jesús estaba solo en su agonía. En Lucas 22, 44, leemos que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre en situaciones de estrés extremo, donde los capilares sanguíneos se rompen y se mezclan con el sudor. Este detalle nos muestra la intensidad del sufrimiento de Jesús. Ahora, profundicemos. En la oración de Jesús, en Mateo 26, 39, leemos que Jesús se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración es una de las más conmovedoras de la Biblia, porque nos muestra la lucha interna de Jesús. Por un lado, su humanidad deseaba evitar el sufrimiento. Por otro, su divinidad se sometía completamente a la voluntad de Dios. Pero aquí hay un detalle fascinante. Jesús no oró solo una vez, sino 3 veces. En cada ocasión, sus palabras fueron similares, pero cada vez más enfocadas en la sumisión a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que a veces la oración no es un acto único, sino un proceso de entrega y renuncia. Jesús nos muestra que está bien expresar nuestros temores y deseos a Dios, pero al final debemos confiar en que su voluntad es perfecta.
Otro aspecto crucial de este momento es el papel de los discípulos. Mientras Jesús oraba, sus discípulos se durmieron. En Marcos 14:37, Jesús les dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?». Este reproche no era solo por su falta de apoyo, sino también por su falta de comprensión. Los discípulos no entendían la magnitud de lo que estaba por suceder, y su sueño simboliza nuestra propia tendencia a distraernos y no estar alertas en los momentos cruciales. Pero aquí hay un detalle oculto. A pesar de su decepción, Jesús no los abandonó. En Lucas 22:43 leemos que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este ángel no solo consoló a Jesús, sino que también lo preparó para lo que estaba por venir. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios envía ayuda y consuelo. Al fin, el huerto de Getsemaní nos deja una lección poderosa sobre la sumisión. Jesús no quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. Su oración, «no sea como yo quiero, sino como tú», es un modelo para nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a someter nuestros deseos y planes a la voluntad de Dios, incluso cuando eso implique dolor o sacrificio? El arresto de Jesús. Después de la agonía en el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó uno de los momentos más dramáticos de su vida, su arresto. Este evento, que se describe en los evangelios de Mateo 26, 47, 56, Marcos 14, 43, 52, Lucas 22, 47, 53 y Juan 18, 1, 11, no fue simplemente un acto de violencia o injusticia, sino un cumplimiento de profecías y un momento lleno de simbolismos que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la traición y la soberanía de Dios. Para entender la magnitud de este evento, debemos comenzar con el papel de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Judas, quien había estado con Jesús durante 3 años, lo entregó a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Pero, ¿qué llevó a Judas a cometer este acto? ¿Fue solo avaricia o había algo más detrás de su traición? En Juan 13:27 leemos que después de que Jesús le dio el bocado de pan a Judas, Satanás entró en él. Este detalle es crucial porque nos muestra que la traición de Judas no fue solo un acto humano, sino también un acto influenciado por fuerzas espirituales oscuras. Esto nos recuerda que el mal no siempre es evidente. A veces se esconde detrás de rostros familiares y actos aparentemente pequeños. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan. Judas no actuó solo. En Marcos 14:43 leemos que llegó una turba con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Esta turba no era un grupo improvisado. Estaba bien organizada y armada, lo que muestra que las autoridades religiosas habían planeado meticulosamente el arresto de Jesús. Sin embargo, a pesar de su poder y preparación, no podían controlar completamente la situación. Ahora, profundicemos en el momento del arresto. En Juan 18:4-6, leemos que Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, salió al encuentro de la turba y les preguntó: ¿A quién buscáis? Cuando respondieron: a Jesús de Nazaret, él dijo: Yo soy. Al escuchar estas palabras, la turba retrocedió y cayó al suelo. Este detalle es fascinante porque nos muestra el poder y la autoridad de Jesús. Aunque estaba a punto de ser arrestado, su sola presencia era suficiente para hacer retroceder a sus captores. Pero aquí hay otro detalle oculto: la reacción de los discípulos. En Mateo 26, 51-52, leemos que uno de los discípulos, identificado en Juan 18:10 como Pedro,
sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, lo reprendió diciendo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Este momento nos enseña que el reino de Dios no se establece mediante la violencia, sino mediante el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Otro aspecto crucial de este evento es el cumplimiento de las profecías. En Mateo 26:54, Jesús dijo: «Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?». Este es un recordatorio de que, aunque los eventos parecían estar fuera de control, todo estaba sucediendo según el plan divino. En Isaías 53:7, por ejemplo, se profetizó que el Mesías sería como cordero llevado al matadero, una imagen que se cumplió en el arresto de Jesús. Pero aquí hay un detalle fascinante: la reacción de Jesús ante la traición. En Lucas 22:48, Jesús le dijo a Judas: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Este beso, que era una señal de afecto y respeto, fue usado como un acto de traición. Sin embargo, Jesús no respondió con ira o venganza, sino con tristeza y compasión. Esto nos muestra que, incluso en medio de la traición, Jesús mantuvo su amor y su propósito. Finalmente, el arresto de Jesús nos deja una lección poderosa sobre la soberanía de Dios. Aunque las fuerzas del mal parecían estar en control, Jesús sabía que todo estaba sucediendo según el plan divino. En Juan 18:11 le dijo a Pedro: «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Esta copa, que simbolizaba el sufrimiento y la muerte, era parte del plan de redención de Dios. El juicio de Jesús, después de su arresto en el huerto de Getsemaní. Jesús fue llevado ante las autoridades religiosas y políticas para ser juzgado. Este proceso, que se describe en los Evangelios de Mateo 26, 57, 68, Marcos 14, 53, 65, Lucas 22, 66, 71 y Juan 18, 12, 24, no fue un juicio justo, sino una farsa legal llena de irregularidades y motivaciones oscuras. Pero, ¿qué realmente sucedió durante este juicio? ¿Qué detalles ocultos nos revelan los evangelios? Y, sobre todo, ¿qué significado tiene este evento para nosotros hoy? Para entender el juicio de Jesús, debemos comenzar con el contexto histórico y religioso de la época. Jesús fue llevado primero ante Anás, el antiguo sumo sacerdote, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Estos hombres no solo representaban la autoridad religiosa de Israel, sino que también tenían un interés personal en eliminar a Jesús, cuya popularidad y enseñanzas amenazaban su poder y estabilidad. En Juan 18, 19, 23, leemos que Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús respondió con calma y firmeza: «Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho». Esta respuesta no solo mostraba la transparencia de Jesús, sino también su confianza en la verdad. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan. El juicio ante Caifás fue ilegal según las leyes judías de la época. En el Talmud se establecía que los juicios no podían celebrarse de noche, que los acusados tenían derecho a una defensa adecuada y que no se podía condenar a alguien basándose en su propia confesión. Sin embargo, todas estas normas fueron violadas en el juicio de Jesús. Ahora profundicemos en el momento más dramático del juicio religioso. En Mateo 26, 63, 64, Caifás le preguntó a Jesús:
Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta declaración fue crucial, porque no solo confirmó la identidad de Jesús como el Mesías, sino que también citó Daniel 7, 13, 14, una profecía mesiánica que los líderes religiosos conocían bien. Pero aquí hay otro detalle fascinante: la reacción de Caifás. En Mateo 26, 65, leemos que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?» Este acto de rasgar las vestiduras era una expresión tradicional de indignación y duelo, pero en este caso fue un acto teatral para justificar la condena de Jesús. Sin embargo, lo que Caifás no entendió fue que al condenar a Jesús, estaba cumpliendo involuntariamente el plan de Dios. Otro aspecto crucial de este juicio fue el uso de testigos falsos. En Marcos 14, 55, 59, leemos que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Este detalle nos muestra la desesperación de las autoridades por encontrar una razón para condenar a Jesús, incluso si eso significaba inventar cargos. Pero aquí hay un detalle oculto: el silencio de Jesús. En Mateo 26, 62, 63, leemos que, ante las acusaciones falsas, Jesús permaneció en silencio. Este silencio no era un signo de debilidad, sino de majestad y confianza en la justicia divina. Como profetizó Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por fin, el juicio religioso nos deja una lección poderosa sobre la naturaleza de la verdad y el poder. Jesús, que era la verdad encarnada, fue condenado por aquellos que decían representar a Dios. Esto nos recuerda que a veces la verdad es incómoda y desafía las estructuras de poder establecidas. Pero, como Jesús nos mostró, la verdad siempre prevalece, incluso cuando parece ser silenciada. El juicio ante Pilato. Después del juicio religioso ante Caifás y el Sanedrín, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Este juicio, que se describe en los evangelios de Mateo 27, 11, 26, Marcos 15, 1, 15, Lucas 23, 1, 25 y Juan 18, 28, 19, 16, no fue solo un acto político, sino un enfrentamiento entre la justicia humana y la voluntad divina. Pero, ¿qué realmente sucedió durante este juicio? ¿Qué detalles ocultos nos revelan los evangelios? Y, sobre todo, ¿qué significado tiene este evento para nosotros hoy? Para entender el juicio ante Pilato, debemos comenzar con el contexto histórico y político de la época. Pilato era el representante del Imperio Romano en Judea, y su principal responsabilidad era mantener el orden y asegurar que los impuestos se pagaran. Sin embargo, Pilato no era amado por el pueblo judío, ya que representaba la opresión romana. Este contexto es crucial, porque nos ayuda a entender por qué Pilato estaba tan preocupado por mantener la paz y evitar disturbios. En Juan 18, 28, 32, leemos que los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato, pero no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder celebrar la Pascua. Este detalle es fascinante, porque nos muestra la hipocresía de los líderes religiosos. Estaban dispuestos a violar las leyes de Dios para condenar a Jesús, pero se preocupaban por mantener una apariencia de pureza ritual.
Ahora profundicemos en el interrogatorio de Pilato. En Juan 18, 33, 38, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta respuesta nos muestra que Jesús no era un líder político revolucionario, como algunos esperaban, sino un rey espiritual cuyo reino trascendía las fronteras terrenales. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan: la conversación entre Pilato y Jesús sobre la verdad. En Juan 18:38, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Esta pregunta, que parece filosófica, en realidad refleja la confusión y el cinismo de Pilato. Aunque estaba frente a la verdad encarnada, no pudo reconocerla. Esto nos recuerda que, a veces, la verdad está frente a nosotros, pero nuestras preconcepciones y miedos nos impiden verla. Otro aspecto crucial de este juicio fue la insistencia de los líderes religiosos en condenar a Jesús. En Lucas 23:2, leemos que lo acusaron de subvertir a la nación, prohibiendo dar tributo a César y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Estas acusaciones eran falsas, pero tenían un propósito claro: convencer a Pilato de que Jesús era una amenaza para el orden romano. Pero aquí hay un detalle fascinante. Pilato no encontró culpa en Jesús. En Lucas 23:4 declaró, «Yo no hallo en este hombre delito alguno». Sin embargo, en lugar de liberar a Jesús, Pilato intentó evadir su responsabilidad enviándolo a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea. Este acto de cobardía nos muestra que Pilato estaba más interesado en mantener su posición que en hacer lo correcto. Ahora profundicemos en el momento en que Pilato ofreció liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal notorio. En Mateo 27, 15, 26 leemos que durante la Pascua era costumbre que el gobernador liberara a un prisionero. Pilato, creyendo que la multitud pediría la liberación de Jesús, les ofreció elegir entre Jesús y Barrabás. Sin embargo, los líderes religiosos incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pero aquí hay un detalle oculto. El nombre Barrabás significa Hijo del Padre. Este simbolismo es impactante, porque mientras Jesús, el verdadero Hijo del Padre, fue condenado, Barrabás, un criminal, fue liberado. Esto nos recuerda que, en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar, llevando el castigo que merecíamos. Al final, el juicio ante Pilato nos deja una lección poderosa sobre la naturaleza del poder y la justicia. Pilato, aunque tenía la autoridad para liberar a Jesús, cedió ante la presión de la multitud y lavó sus manos diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Mateo 27, 24. Este acto de cobardía nos muestra que, a veces, el poder humano es incapaz de hacer lo correcto cuando se enfrenta a la presión y el miedo. La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es el evento central de la fe cristiana, el momento en que el Hijo de Dios entregó su vida por la humanidad. Este evento, que se describe en los Evangelios de Mateo 27, 32, 56, Marcos 15, 21, 41, Lucas 23, 26, 49 y Juan 19, 16, 37, no fue solo una ejecución brutal, sino un acto de amor y redención que cambió el curso de la historia. Pero, ¿qué realmente sucedió durante la crucifixión? ¿Qué detalles ocultos nos revelan los evangelios? Y sobre todo, ¿qué significado tiene este evento para nosotros hoy? Para entender la crucifixión de Jesús, debemos comenzar con el camino hacia el Gólgota, el lugar donde sería crucificado.
En Lucas 23:26 leemos que los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús. Este detalle es fascinante, porque nos muestra que, aunque Jesús estaba dispuesto a cargar el peso de nuestros pecados, también permitió que otros participaran en su sufrimiento. Simón, un hombre común, se convirtió en un símbolo de cómo todos estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Lucas 9:23. Ahora profundicemos en el momento de la crucifixión. En Juan 19:17-18 leemos que Jesús fue llevado al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí fue crucificado entre dos ladrones. Este detalle no es casual. Cumplía la profecía de Isaías 53:12 que dice: fue contado con los pecadores. Jesús, el inocente, fue tratado como un criminal para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser tratados como justos. Pero aquí hay un detalle que pocos mencionan: las palabras de Jesús en la cruz. En Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración no solo muestra el amor y la misericordia de Jesús, sino también su comprensión de la ignorancia y el pecado humano. Aún en medio de su sufrimiento, Jesús intercedió por sus verdugos. Otro aspecto crucial de la crucifixión fue el reparto de las vestiduras de Jesús. En Juan 19:23-24, leemos que los soldados dividieron sus vestiduras y echaron suertes sobre su túnica, que era sin costura. Este acto cumplió la profecía de Salmo 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este detalle nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, las Escrituras se cumplen con precisión. Ahora, profundicemos en las tinieblas que cubrieron la tierra. En Mateo 27:45 leemos que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este fenómeno no fue solo un evento natural, sino una señal divina. Las tinieblas simbolizaban el juicio de Dios sobre el pecado y la separación temporal entre Jesús y el Padre. En Mateo 27:46, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito, que cita Salmo 22:1, nos muestra la profundidad del sufrimiento de Jesús, que cargó con el peso de nuestros pecados y experimentó la separación de Dios. Pero aquí hay un detalle fascinante. El velo del templo se rasgó. En Mateo 27:51 leemos que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El hecho de que se rasgara simbolizaba que a través de la muerte de Jesús, todos tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos intermediarios. Jesús es nuestro puente hacia el Padre. Otro aspecto crucial de la crucifixión fue la reacción de los presentes. En Lucas 23:47 leemos que el centurión romano, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Este soldado, que probablemente había participado en muchas ejecuciones, reconoció la inocencia y la divinidad de Jesús. Este detalle nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de Cristo puede brillar y transformar corazones. Finalmente, la crucifixión de Jesús nos deja una lección poderosa sobre el amor y el sacrificio. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de amor incondicional y redención.
Hemos llegado al final de este viaje único a través de los últimos días de Jesús, explorando detalles profundos, emocionantes y, en muchos casos, desconocidos. Desde su entrada triunfal en Jerusalén, donde fue recibido como un rey, pero con un propósito que pocos entendieron, hasta la última cena, donde estableció un nuevo pacto con la humanidad, cada momento nos ha mostrado la grandeza de su amor y su misión. Hemos caminado junto a Jesús en el huerto de Getsemaní, donde enfrentó una agonía indescriptible, y hemos sido testigos de su arresto, juicio y crucifixión, eventos que, aunque dolorosos, estaban llenos de significado y cumplimiento de profecías. Finalmente celebramos su resurrección, el evento que cambió todo y nos dio la esperanza de la vida eterna. Cada uno de estos momentos nos ha enseñado lecciones valiosas. La humildad de Jesús al entrar en Jerusalén montado en un burro, su amor incondicional al lavar los pies de sus discípulos, su sumisión a la voluntad de Dios en Getsemaní, su silencio majestuoso ante sus acusadores y su victoria gloriosa sobre la muerte. Estos detalles no son solo historias del pasado, son mensajes poderosos que transforman nuestras vidas hoy. Pero este viaje no termina aquí. Ahora te invito a ser parte de esta comunidad que busca profundizar en los misterios de la Biblia y fortalecer su fe. Si este video ha tocado tu corazón, no te vayas todavía. Aquí hay algunas formas en que puedes seguir conectado y apoyar este ministerio. 1. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Así, no te perderás ningún contenido que te ayude a crecer en tu fe. 2. Dale like a este video. Cada like es una forma de apoyar este canal y de ayudar a que el mensaje de Jesús llegue a más personas. Si este video te ha bendecido, demuéstralo con un like. 3. Comenta. Queremos saber qué piensas. Comenta, Cristo vive, si crees en el poder de la resurrección de Jesús y en su amor transformador. También nos encantaría leer tus reflexiones sobre lo que más te impactó de este video. 4. Comparte este video. Si crees que este mensaje puede bendecir a alguien más, compártelo en tus redes sociales, con tu familia, amigos o en tu iglesia. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más corazones. 5. Reflexiona y ora. Antes de cerrar este video, tómate un momento para reflexionar en lo que has aprendido. Permite que el mensaje de Jesús transforme tu vida y renueve tu fe. Si tienes alguna necesidad, ora y pídele a Dios que te guíe y te dé paz. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tu apoyo, tus comentarios y tus oraciones son fundamentales para que este canal siga creciendo y llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo. Recuerda, Cristo vive y su amor y poder están disponibles para ti hoy y siempre. No olvides que en este canal encontrarás más estudios bíblicos, reflexiones y enseñanzas que te ayudarán a profundizar en tu relación con Dios. Te esperamos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo. Hasta pronto.